les mandé, bueno, esto para los que no me conocen o no me vieron la cara todavía, soy Sol, la profe de lengua. Estoy un poco despeinada, en fin. Bueno, les mandé hoy la explicación de lo que vamos a trabajar en foto, pero bueno, se los mando explicadito acá también en un video porque a veces escuchar es más fácil, digo, para entender. El género literario al que vamos a trabajar es tal vez uno al que estamos muy acostumbrados a leer o muy acostumbrados a estar expuestos y se llama crónica. Particularmente vamos a tratar de trabajar sobre una crónica de noticia, y es una manera de narrar que tiene algunas características primordiales. Como su nombre lo indica, yo no sé si ustedes saben, cronos quiere decir tiempo, ¿sí? Quiere decir tiempo, y entonces la principal característica de esta narración es que cuenta los hechos, relata algo que sucede, pero en una línea temporal. O sea, no va dando saltos en el tiempo, cuenta primero una cosa, después algo que ocurrió antes, después vuelve al futuro, como bien podría suceder en un relato de ficción o en un cuento, ¿sí? Sino que este tipo de relato se ata a una línea temporal, o sea, cuenta lo que sucedió, después cuenta lo que sucedió después cuenta lo que sucedió después, o sea, es el relato de un suceso, de un acontecimiento que yo vi, que escuché, del que fui testigo o en el que participé, pero siempre en orden cronológico, ¿sí? En orden temporal. Y esa es la principal característica de este tipo de relato. Otra característica muy importante es el intento de correr de ese tipo de relato la opinión personal de que está contando, ¿sí? Yo cuento, yo observo un hecho, lo conozco, lo escuché, lo vi y trato de contarlo tal como es, tal como sucedieron las cosas. Muchas veces es muy difícil que mi opinión sobre las cosas no se filtren, sobre todo en mi manera de contar. Pero conscientemente en ese relato tengo que tratar de ser lo más objetivo posible. Objetivo es eso, es tratar de que no se note mi opinión personal, sino contar las cosas como sucedieron, ¿sí? Y no inventar otras cosas que yo podría saber, que yo podría suponer, que me podría haber enterado o que yo sabía de antes. No, sencillamente se narra, se relata, se cuenta lo que sucede, lo que yo como testigo de ese hecho veo que sucede. También, por supuesto, puedo contarlo en primera persona y puede ser algo que me haya sucedido a mí, pero a veces, como para empezar a ejercitar, es más fácil contar en tercera persona, o sea, contar algo que le sucedió a otro o a otros. Por ejemplo, no sé, salí de mi casa y vi un señor en la esquina. El señor cruzó la calle, un auto lo atropelló, se desmayó, vino la ambulancia, lo subieron. La ambulancia prendió la sirena, los vecinos gritaban a su alrededor. Digo, esto, contar algo que le sucedió a otro. Eso sería contar en tercera persona, que me parece que es más fácil para empezar a escribir. Después, bueno, otras características que decía la reseñita que les mandé hoy es, bueno, es muy descriptivo. Entonces, como es muy descriptivo, trata de fijarse en los detalles. Yo como cronista trato de observar, de ver los detalles de lo que va sucediendo y de incluirlos en ese relato que estoy haciendo. Y después dice, finalmente dice, emplea verbos de acción y presenta referencias de espacio y tiempo. O sea, los verbos de acción es los verbos de lo que sucede y obviamente tengo que ubicar a aquella persona que me esté leyendo en el espacio y en el tiempo en que los hechos ocurrieron, ¿sí? Más o menos eso. Me parece que es bastante fácil. La consigna de hoy era una noticia del barrio, algo que haya sucedido en el barrio, que yo haya visto, que me haya enterado, y yo ser cronista de esa noticia. Con estas características que les conté, hacer un relato de eso. Bueno, obviamente, cualquier duda, cualquier cosa que no se entienda, escriben, me lo mandan, lo corregimos, o me preguntan, escriben WhatsApp cuando quieran. Les mando un beso, mucha suerte y espero que estén todos muy bien.